De mesa. Hoy tenemos sección especial a propósito de tema electoral, tenemos patos al agua. La campaña presidencial del 2026 empezó antes de tiempo. Ya muchos decidieron lanzarse al agua. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué quieren llegar a la Casa de Nariño? En Mañanas Blue, patos al agua. Sí, señores, hoy tenemos patos al agua, tenemos invitado especial aquí en nuestra cabina, Daniel Palacios, es ahora precandidato presidencial, es uno de los patitos que quiere nadar en esta contienda electoral, ya inscribió su candidatura, va a ser por firmas, bajo el movimiento Rescatemos a Colombia. Bienvenido aquí a Mañanas Blue. Jennifer, un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia que nos escucha en este momento. Presidente del Consejo de Bogotá. También fue ministro del Interior a propósito de lo que estábamos conversando, así que pues tiene ahí usted su caminado, su trayectoria, y ahora está con un movimiento que se llama Rescatemos a Colombia. ¿De qué se trata? ¿Quién hace parte de este movimiento? Bueno, Jennifer, lo primero que hay que decir es que hoy, ante la situación tan oscura que el país atraviesa, yo hago parte de una generación que se ha venido preparando, que ha venido acumulando experiencia, que tiene un dolor patrio y además un sentido del servicio que nos lleva a hoy no querer quedarnos en la banca, no quedarnos sentados viendo cómo el juego avanza, sino salir de manera firme, contundente, a estar en la batalla por rescatar al país. Y por eso hemos tomado esta decisión de manera independiente, a través del movimiento Rescatemos a Colombia, salir a recoger firmas, salir a tener ese diálogo fraterno, sincero, con la ciudadanía, con los medios de comunicación, en todos los barrios, en los pueblos, en las veredas, en las ciudades, y así lograr que ese movimiento pueda ser fructífero y así empecemos el camino para rescatar a Colombia. Entonces usted nos dice, esto es por firmas, es independiente, pero pues todos sabemos en su trayectoria que ha sido cercano a Álvaro Uribe, que ha sido cercano al expresidente Duque también. ¿Algunas de estas fuerzas políticas u otra están detrás de usted? ¿O usted podría decir, mira, acá podríamos contar con el apoyo de ellos? Pues mira, bueno, en primer lugar, yo le tengo un aprecio y una gratitud enorme al presidente Duque. Me dio la oportunidad de ser el ministro del Interior más joven que ha tenido Colombia. ¿Cuántos años tenía? Porque usted tiene 40 y pico ahora, ¿no? Tengo 42, en ese momento tenía 37 años. Está chiquito todavía. 37 añitos, llegar a ser ministro del Interior, y pues esa fue una gran oportunidad. Tuve la oportunidad inclusive de ser más de 100 días ministro delegatario. Ahora le dicen presidente encargado, en mi época le decían ministro delegatario, y recorrer el país, porque el Ministerio del Interior tiene una cosa muy particular, y es que no es solamente el tema político. A veces se concentran mucho en la relación con el Congreso, los diputados, los concejales, los alcaldes, los gobernadores, inclusive los temas de orden público, pero hay que recordar que el Ministerio del Interior es el Ministerio de las Comunidades, y eso le lleva a uno a conocer el país no solamente en la profundidad geográfica, sino en la profundidad de nuestras diferencias como ciudadanía, en todas las comunidades raizales, étnicas, afro, indígenas, las comunidades religiosas. Y al presidente Uribe, pues le tengo un aprecio, fue mi mentor durante muchísimo tiempo, más de 20 años. Yo comencé a trabajar con el presidente Uribe cuando tenía 19 años. Estuve en su primera presidencia, en su segunda presidencia estuve como enlace del Ministerio del Interior con el Senado de la República, luego fui su secretario privado, cofundador del Centro Democrático, como tú lo mencionaste, concejal por el Centro Democrático, presidente del Consejo por el Centro Democrático, viceministro y ministro por el Centro Democrático, y soy respetuoso del proceso que está adelantando el Centro Democrático, pero hoy hemos presentado nuestro nombre de manera independiente porque queremos que sea con el trabajo con la ciudadanía que podamos llegar a una presidencia independiente, pero que pueda sumar. Porque yo tengo una frase que ha sido absolutamente contundente: el que piensa diferente no es el enemigo. El único enemigo de Colombia es el que está por fuera de la ley y el que pone en riesgo nuestra democracia. Me surgen un montón de preguntas. Lo primero, que creo que tiene corazón firme usted, ¿no? Pero muy firme, muy firme. Más convicciones. El corazón a veces se puede tambalear un poquitico. Lo importante es que las convicciones estén en esa firmeza. Mire, precandidato, ahora que usted habla de su función como ministro del Interior, estábamos ahora nosotros hablando de este caso de corrupción, que la corrupción, entiendo yo que para usted también es un tema a combatir, ¿no? Es un enemigo de Colombia que ha sido el cáncer de nuestro país. Y usted, durante su administración o durante la administración en donde usted participó como Ministerio del Interior, pues tuvimos este caso de las marionetas, que siempre
tenemos casos acá en Colombia y les ponemos estos nombres y esos marionetas porque cada uno manejaba a los actores como quisiera, por eso se le puso así. Usted no ha sido judicializado, pero hay unas más de 40 personas judicializadas, pero su nombre se ha sido mencionado en algunas escuchas que la tiene la Fiscalía. Nunca ha sido llamado. ¿Usted cree que debería ir a aclarar por qué su nombre ha sido mencionado en estas escuchas de la Fiscalía? Bueno, esa pregunta es muy importante la que tú acabas de hacer y además mencionaste algo que para mí es fundamental y lo hemos mencionado. Nosotros hemos mencionado que hay 5 enemigos que no permiten que Colombia avance. Y esos 5 enemigos son el narcotráfico, la criminalidad, la guerrilla, la corrupción y el populismo. Y ahorita que mencionaste la corrupción, yo creo que hay que ser muy claro en eso. Lo primero, la corrupción venga de donde venga, hay que judicializarla. Venga de donde venga, tiene que tener responsables. Yo he escuchado ahorita a Sebastián decir que muchas veces los autores, los determinantes, los que hacen la planeación, no terminan siendo judicializados y a veces termina siendo el eslabón más pequeño. Y ahora podemos hablar un poquitico de lo que está pasando hoy con la persona que estaba a 10 pasos del despacho del presidente de la República, porque pues Lina, que la estoy viendo acá, sabe muy bien que el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República está a escasos 10 pasos del despacho del presidente. Los que nunca han estado en el Palacio de Nariño de pronto no lo saben, pero esa es la realidad. Tú me preguntabas por el tema de las marionetas. Ese tema de las marionetas ha llevado a muchas personas a ser judicializadas, investigadas. Mario Castaño, senador de la República, condenado. Como la cabeza de la entramada, que ha llevado a muchas, digamos, investigaciones. Nosotros como Ministerio del Interior en ese momento nos declaramos víctima. Nosotros hicimos parte del proceso, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía General de la Nación. Yo rendí unas versiones que me pidió la Corte Suprema frente a si en el Ministerio del Interior el señor Mario Castaño había tenido acceso a algún tipo de sacúdete, que en ese momento era lo que estaban diciendo, si se le había autorizado, si no se le había autorizado, sobre esta señora Norena Cañón, si no estoy mal que era el nombre, de si yo me había reunido con ella o no. Ustedes recordarán que también hay que recordar Paul Salamanca, que hacía parte de su equipo como asesor, ¿no?, del Ministerio del Interior. Y Paul Salamanca era un funcionario de 5º nivel del ministerio, y en ese momento la Corte Suprema, cuando falla y hace ya la sentencia frente a Mario Castaño, precisamente la Corte Suprema reconoce que en el Ministerio del Interior no tuvo acceso Mario Castaño a ninguno de los sacúdetes que se habían mencionado. Quiere decir, en su momento ellos trataron de hacer una gestión sobre unos sacúdetes que nunca fueron aprobados en la Junta de Fonsecón, que es la que los aprueba, ni nunca se contrataron ni nunca salieron adelante. Y de hecho, y qué bueno que tú hayas preguntado lo de los audios, porque es tan tajante que la señora Norena Cañón, en una de las interceptaciones que tiene, dice que el ministro, y no puedo decirlo aquí a Laura, pues como me tilda, pero digamos lo que es un HP y no necesariamente un honorable parlamentario, dice que ese HP no le hacía caso, ni siquiera atendía a los recomendados de la mamá del presidente. Y en eso la Corte fue absolutamente clara, y nosotros esperamos que cualquier persona que tenga algún tipo de relación o que haga falta por judicializar en el tema de las marionetas, pues que lo sea y que sea la justicia la que determine. Pero en ese caso nosotros hicimos participación activa tanto en la Corte Suprema de Justicia para pasar toda la información, como el ministerio como víctima frente a las acciones de Paul Salamanca o frente a las acciones de Mario Castaño y de Lorena Cañón. Usted ahorita, exministro, nos decía que pues su origen político es el uribismo, pero que esta es una aventura pues suya particular, pero en todo este espectro de precandidatos que hay, que es gigante, hay más de 60 o de 50, ¿a usted dónde lo ubicamos? Es decir, ideológicamente usted, ¿cuál es su promesa? ¿Conservador, de centro derecha? Porque realmente a mí me está costando mucho, y creo que a los colombianos, separar a la gente en medio de un mar de 50 precandidatos. ¿Usted ahí dónde se ubica? Bueno, mira, lo primero que te diría es, yo entiendo la ansiedad ciudadana que hay hoy frente a la cantidad de candidatos que sienten que hay. Y diría la ansiedad ciudadana, el estrés que le genera a las familias saber la incertidumbre en la que se encuentra el país hoy, y la curiosidad política por saber quién es el que va a ser. Es que hay muchos candidatos. Yo recuerdo que en enero del 2022 nosotros en el Ministerio del Interior le teníamos protección a 37 candidatos a la presidencia. Estábamos hablando 3 meses antes de las elecciones. Hoy pues se hablan de 70, de 60 y pico de candidatos, y yo creo que eso, antes de preocuparnos, nos debería era enorgullecer como democracia. Qué bueno que haya tantas personas que han tomado la decisión de aspirar, que han tomado la decisión de decir, no estoy de acuerdo por el rumbo que está yendo el país y tenemos que salir a dar la batalla. Yo creo que eso antes, por el otro lado, es bueno. Ahora, sobre la ideología,
Yo creo que al país le ha hecho mucho daño ese tema de izquierdas y derechas y decir si usted es juribista o no es juribista, si es petrista o no es petrista. Yo creo que aquí lo importante es pararnos en una raya que ha sido en la que yo he considerado y he basado la campaña. Y es muy clara, el enemigo no es el que piensa diferente. El enemigo de Colombia es el que está por fuera de la ley o el que pone en riesgo la democracia, y ese es el que tenemos que derrotar con contundencia, con autoridad, con firmeza. Ahora, habiendo dicho eso, si creer en la autoridad lo vuelve a uno de derecha, pues entonces somos de derecha. Si a uno lo vuelve de derecha pensar que a los delincuentes no hay que darles beneficios, que no hay que justificarlos, que no hay que darles tratamiento preferencial, pues eso nos vuelve de derecha. Pero si al mismo tiempo pensar que hay que tener la protección de la libertad de prensa, entonces nos vuelve un poquitico más liberales, entonces somos más liberales. Si nos vuelve pensar que hay que proteger al empresariado y no perseguirlo, nos vuelve más liberales, entonces somos más liberales. Quiere decir, yo creo que esos encasillamientos hacen muy fácil el trabajo periodístico, pero realmente no corresponden a la realidad de una persona que es compleja, que tiene una ideología que para diferentes temas puede estar más cercano a una derecha, a un conservatismo o a un liberalismo. Lo que sí te digo con absoluta claridad, en lo que no hay ningún tipo de claudicación, ningún tipo de interpretación, es en nuestra firmeza contra la delincuencia. Pero me llama la atención dos cosas. Hay una, que cuando usted fue a inscribir su candidatura, tenía un cartel que decía "Fuera Petro". ¿Para usted Petro es un enemigo de la patria? Pues mira, el contexto. ¿Por qué llevábamos nosotros lo llamábamos un tarjetoncito que decía "Fuera Petro"? Y era porque para ese día Gustavo Petro y su, si uno le puede decir a eso, ministro de Justicia, el señor Montalegre, que además muy parecido a lo que decía Álvaro Leiva, creen en una constituyente por fuera de la ley y creen en una constituyente por fuera del Congreso. Y entonces él decía, es que vamos a ir a las votaciones de marzo de Congreso a llevar una papeleta ilegal, inconstitucional, que diga que sí a la constituyente. Entonces yo dije, si el señor Petro va a violar la Constitución y va a llevar una papeleta para meterla diciendo que sí a la Constitución, entonces yo invito a los colombianos a que ese día llevemos una papeleta que diga "Fuera Petro", pues para que él vaya entendiendo que aquí el país no está de acuerdo con lo que él está proponiendo. Eso era la esencia de "Fuera Petro". Pero ahora te digo una cosa, yo sí creo que derrotando a Gustavo Petro inicia el rescate de Colombia. En las urnas. En las urnas. Y en eso quiero ser absolutamente claro. Aquí a Petro hay que derrotarlo es con votación, con la participación activa de la ciudadanía, porque esa es de la forma que damos un mensaje claro y contundente, no solo del fracaso que ha sido este gobierno, sino del futuro que nos espera. Bien, decía Jennifer que usted fue cercano en su momento al expresidente Álvaro Uribe, fue ministro casi 2 años del Interior de Iván Duque, y tal vez los colombianos lo asocian más justamente con ese último gobierno. Yo quisiera preguntarle, ¿qué haría usted distinto de lo que hizo Iván Duque en la Casa de Nariño? Oye, eso es una pregunta que la he pensado muchas veces, porque al final del día, y el otro día hacía un análisis, tú puedes tener ministros buenos, pero la popularidad de un ministro no se le pasa al presidente. Uh-huh. Quiere decir, los gobiernos no son populares o son acertados por sus ministros, sino por su presidente. Uh-huh. Entonces uno desde un ministerio decir que hubiera hecho diferente como presidente tiene toda la validez, porque es muy diferente. Y yo te diría, hay cosas, y de pronto no lo he dicho públicamente, tal vez será la primera vez que lo voy a decir de manera pública, en las que no solamente hubiera hecho diferente, sino que no hubiera hecho. Y que inclusive creo que debía haber tenido una posición mucho más fuerte cuando en ese momento yo ejercía el Ministerio del Interior. Y fue con esa propuesta de impuestos, de esa reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente Duque. Primero porque era exagerada, segundo porque era innecesaria, tercero porque le daba el petrismo un momento de afinidad con el ciudadano que no era petrista. Fue un autogol, dice usted. Pues digamos... Yo lo interpreto. Yo te diría una cosa, no fue un autogol. Fueron como 7 autogoles de un solo. Sí, o sea, además, no, y con fuera de lugar, con todo. O sea, un desastre. Es que creo que era innecesario y además se demostró que era innecesario. Se demostró que era innecesario porque si tú te das cuenta, la reforma tributaria, que era la ley de financiamiento que se radicó después, fue mucho inferior a lo que se había propuesto. Fue muy diferente. Y yo creo que eso fue una gran equivocación de haber escuchado en ese momento la propuesta del ministro Carrasquilla y de no haber tenido la posición de entender que el país no estaba en eso. Que el país no estaba en eso. Incluso me acuerdo que Uribe publicó una columna en El Tiempo criticando muchísimo a Carrasquilla, y acá decíamos, bueno, el urismo está completamente dividido, y al final Uribe, pues con su experiencia terminó liendo, siento yo, lo que pasó. Sí, es que yo creo que este tema de las reformas tributarias, a veces los técnicos se les olvida que al que le están poniendo el impuesto es a un ciudadano,
que al que le están quitando la plata del bolsillo es un ciudadano. Ahora, lo que es absolutamente increíble O sea, faltó es que tacto político. Yo creo que ver un poquitico más el impacto. Es que veníamos de una pandemia, la ciudadanía estaba frustrada, la ciudadanía estaba cansada, había mucha incertidumbre y definitivamente no era el momento ni político ni económico para traer una propuesta de esas. Ahora, precandidato Palacios, hablando de no plata, no te escucho Ahí le casi. está hablando Oscar Montes desde Barranquilla. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, le mando un abrazo. Mire, hablando de plata, hablando de recursos, este tema de meterse en la campaña como precandidato por firmas, obviamente que es un grito de independencia con respecto a los partidos, pero también se requieren recursos. La recolección de firmas demanda buenos recursos, demanda plata. En el caso suyo, en el caso de su campaña, de su candidatura, estos recursos, ¿cómo los obtiene? ¿Cómo los está gestionando? ¿Cómo se hace para que las personas, los votantes, sepan exactamente de este candidato al que yo voy a respaldar, de dónde se está financiando, de dónde está financiando su campaña? En el caso suyo, ¿qué le puede decir a los potenciales electores? Bueno, Oscar, esa pregunta que tú haces yo creo que es muy importante. ¿Qué te puedo afirmar categóricamente? Que no tengo billonarios apoyándome, ni dueños de bancos. En ese momento eso es una campaña absolutamente independiente. Pero ¿quiénes sí lo están apoyando? Ya voy para allá. En donde la hemos venido haciendo con un grupo muy pequeño y tal vez en algún periodista me preguntaba el otro día, oiga, pero esos videos que usted está sacando son una producción gigante. Ahora eso le usted muestro debe tener, mejor dicho, una cosa gigante. Y no, hoy la maravilla de la tecnología y de estar bien rodeado con un buen equipo le permite a uno hacer cosas impactantes, diferentes y lo hemos hecho. Y hoy la verdad es que hemos tenido una campaña bastante austera, tenemos un equipo bastante pequeño, pero muy preparado y hemos venido contando en este momento inicial con más que todo un apoyo familiar de lo que la familia ha querido aportar a esa causa y esperamos pues a medida de que la campaña avance que muchos colombianos que creen en eso les dé por hacer algún tipo de aportecito. Venga. Para ver si podemos tener una campaña cada día más robusta. Precandidato Palacios, mire, para los que están conectados es que a nosotros también nos llamó la atención el video porque se veía muy elaborado, eso parecía una película y todo, obviamente con el tema de seguridad total, por eso decíamos, bueno, yo creo que sí es un poquito más derecha porque la apunta duro a la seguridad, casi que mano firme, corazón grande. Pero es que mira, yo creo que hoy como colombianos tenemos que entender algo. Si nosotros no tenemos seguridad, es muy difícil que cualquier otra cosa avance. Yo he dicho que estos 5 enemigos que hemos hablado, que son la guerrilla, la criminalidad, la corrupción, el populismo, el narcotráfico, son como un muro. Eso es como un muro que no permite que Colombia avance. Y si bien son problemas históricos que hemos tenido, ese muro no permite que avancemos a nuestro potencial. Si nosotros derribamos ese muro, Colombia va a poder avanzar. Y en eso la seguridad es absolutamente importante. Porque tú qué haces... Mira este tema tan difícil. Una persona trabaja, se esfuerza para poder tener un buen salario, un buen empleo. Y van y le roban el celular y ahí se le va a mitad del salario, porque entonces toca salir a comprar otro celular, o van y le roban el computador, o van y le envenenan al niño con droga yendo al colegio, o no permite, mira lo que pasa hoy, el ELN en la vía Panamericana, el ELN en Buenaventura, no permitiendo el tránsito. Quiere decir, la seguridad nos permite disfrutar todos los derechos y permite que Colombia avance porque genera confianza en el país, genera tranquilidad, y por eso, sin duda alguna, para rescatar a Colombia, lo primero que debemos hacer es rescatar la seguridad. Precandidato Palacios, usted viene de un partido que es el Centro Democrático y hace unos minutos usted nos decía pues que esta proliferación de candidatos pues es pluralismo y que eso habla bien de la democracia, pero si habla bien de la democracia, ¿qué nos dice de los partidos? ¿Qué está pasando con los partidos políticos? ¿Qué nos dice esto de que, por ejemplo, una persona como usted que dice que empezó con el presidente Uribe y que está tan cercano a lo que es el Centro Democrático, que fue su origen, ¿qué nos dice de los partidos? Pues mira, yo te diría lo siguiente, si algo aprendí yo en el Ministerio del Interior, en el paso por el Ministerio del Interior, es que para poder lograr las cosas hay que sumar para avanzar, hay que tener capacidad de diálogo, hay que tener capacidad de concertación, hay que tener capacidad de sumar inclusive al que piensa diferente. Y yo siento, y te lo digo con toda la honestidad, que a veces pertenecer a un partido, y sobre todo en la situación que el país se encuentra hoy, genera unos sectarismos
que son inconvenientes para poder generar una gran coalición para gobernar. Y entonces cuando queda uno atrapado en un sector, si habla con el otro, entonces ese sector lo critica. Entonces si usted es del Centro Democrático y habla con los liberales, le dicen, no, pero es que los liberales votaron por Santos, y es que los liberales votaron por Petro, y entonces usted ya no puede hablar con el Partido Liberal, o no lo puede hacer con la U, o no lo puede hacer con el Partido Conservador, o no lo puede hacer con personas que han tenido oposiciones diferentes a las que un partido representa. Por eso es tan importante que una candidatura independiente pueda avanzar, pero que entienda que hay que sumar para poder avanzar, que la forma para gobernar y para resolver los problemas de los colombianos no es basado en la división sino en la unión, no en la destrucción sino en la construcción. Y por eso sí creo, y es más, te diría una cosa, el mismo Álvaro Uribe, siendo una de las fichas más fuertes del Partido Liberal, en algún momento tomó la decisión de decir, pues yo no voy a seguir en eso del Partido Liberal, voy a ir por una candidatura independiente para poder hacer una gran coalición para gobernar. Y yo creo que hoy el país lo que tiene que entender es que el enemigo de Colombia es el que está por fuera de la ley, y a ese es el que tenemos que concentrarnos. Entonces a mí a veces me preguntan, ¿y usted se uniría con alguien? Yo digo, pues claro, con todo el que tenga con absoluta convicción, no con conveniencia política, con convicción que a la delincuencia hay que derrotarla. Sí, mire, precandidato, usted como ministro del Interior y en ese momento entonces como encargado, firmó la extradición de alias Otoniel. Hoy en Colombia conocemos que el gobierno nacional pues frenó la extradición de alias Mocho Olmedo, y señalan también entre las teorías que vienen sacándose a la luz por esta crisis que tenemos con los Estados Unidos, que es esa suspensión la que puede tener preocupado a ese país, porque es algo que no se hace pues hace años. ¿Por qué es importante que estas extradiciones se lleven a cabo? ¿Qué consecuencias trae que se haya suspendido la de alias Mocho Olmedo? ¿Y cómo fue entonces pues extraditar tantas personas? Entiendo que usted incluso quedó amenazado por alias Otoniel cuando salió de Colombia, que entiendo fue una extradición que usted sufrió porque tuvo muchos capítulos. Pues mira, lo que tú mencionas yo creo que hace parte de lo que como país tenemos que decidir en el 26. O vamos a seguir en un país que le da beneficios a los delincuentes, que les da tratamiento preferencial, que los justifica e inclusive los enaltece, como hemos visto que hizo Gustavo Petro en Medellín, en donde ya ni siquiera les dice delincuentes, sino ahora les dice personas en proceso de rehabilitación. Hágame el favor. Entonces una persona condenada en la cárcel ya no es un delincuente, sino una persona en proceso de rehabilitación. Entonces, aquí tenemos que tener una decisión. O lo seguimos consintiendo y contemplando, o nos dedicamos a proteger al ciudadano honesto y trabajador. Y en ese sentido, cuando nosotros tuvimos la oportunidad, yo tuve el deber de extraditar a más de 110 narcotraficantes a Estados Unidos como ministro del Interior delegatario de funciones presidenciales. Y eso lo hicimos con una clara convicción, que el que la hace la tiene que pagar, que aquí no puede haber contemplaciones frente al delincuente. Y uno ve ahora a este gobierno que no le ha sido suficiente levantar órdenes de captura a los peores terroristas de este país. Es que al señor Iván Mordisco, a John Mechas, a todos los que están generando terror en el país, les han dado libre tránsito, han parado la acción ofensiva de la fuerza pública. Y cuando uno ve que ya llegamos hasta el punto de parar extradiciones, pues uno le comienza a generar una gran preocupación, porque entonces sale el presidente ayer rasgándose las vestiduras, que además algo que me impresiona es que el presidente lleva como 4 años diciendo que lo van a matar, pero la realidad es que el único que está luchando por su vida hoy es un miembro de la oposición, que fue el que le pegaron un disparo en la cabeza, no al presidente. Y entonces uno ve esta situación hoy y dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ya están parando las extradiciones. Y sale y dice además que es que él está luchando contra el narcotráfico. Y la forma de luchar contra el narcotráfico es parar las extradiciones. Tiene una forma muy curiosa de luchar contra el narcotráfico el presidente de la República. El mensaje de nosotros es claro. Aquí los delincuentes o se someten o los sometemos. No existe un camino medio, porque siempre preguntan, ¿y usted va a tener procesos de paz? ¿Y usted va a dialogar? Hombre, aquí el diálogo está partiendo del punto de que se someta, de que no reciba toda la capacidad, toda la autoridad y el poderío de la fuerza pública, pero no en cambiar la legislación. Ahí le va a hablar Hugo Mario desde Cali. Sí, ¿cómo cree usted, doctor Palacios, que el próximo presidente va a recibir el país en materia económica? Y usted, ¿qué plantearía pues ante el déficit fiscal, si es necesaria otra reforma tributaria? O sea, ¿cómo tendría que afrontarse esto a futuro? O sea, ¿cómo va a arreglar el chicharrón económico que queda después de este gobierno? Mira, lo que ha sido estos 3 años en materia económica y en déficit fiscal es una cosa que es realmente absurda. Petro ha logrado incrementar el déficit fiscal más que una pandemia, y eso pensaría uno que es casi que imposible. Pero el derroche de ese gobierno ha sido una cosa absurda.
El Ministerio de la Igualdad nos vale 1.8 billones de pesos y ha servido para absolutamente nada. 8 billones de pesos se han gastado en gasto burocrático. Entonces yo te diría, ante la pregunta de manera muy clara, muy contundente, cualquier reforma tributaria que presenten en mi gobierno es para bajarle los impuestos a los ciudadanos, no para subírselos. Porque es que aquí casi incendian un país por una reforma tributaria y lo que salieron fue a meter más reformas tributarias. Salieron a decir que iban a incendiar un país por una supuesta alza a la gasolina y lo que han hecho es subir la gasolina. Entonces, con claridad, reforma tributaria, pero para generar una baja a la carga tributaria. Pero para eso toca bajar el gasto. Y para eso, muy bien, Sebastián, porque es que ese es el punto. Lo que uno no puede seguir manejando el Estado. Imagínate uno manejando la familia como están manejando el Estado. Entonces, vamos a poner aquí el ejemplo que Sebastián se gana 5 millones de pesos. Que creería que es un poquitico más, pero bueno, vamos a decir 5 millones de pesos. 5 millones de pesos se gana Sebastián. Pero Sebastián le gusta la vida suntuosa y entonces él llega a la casa y gasta como si recibiera 20 millones de pesos. Y entonces la forma de Sebastián no es dejar de gastar 20 millones de pesos, sino que a los que viven con él les comienza a cargar más plata. No, ustedes tienen que aportar más. Ustedes tienen que aportar más. Tengo que salir a pedir créditos para poder seguir viviendo en una vida de 20 millones de pesos. Cuando no tiene cómo. El Estado colombiano lo que está haciendo, en vez de decir, oiga, tengo menos ingresos, lo que tengo es que apretarme el cinturón, dejar de gastar en donde no debo, dejar de derrochar recursos, lo que hace es pedirle más plata al ciudadano. Claro. Y eso está absolutamente equivocado. Por eso aquí hay que salir a hacer unos cortes muy grandes. Yo creo que hay que eliminar como mínimo 5 ministerios. Hay que bajar el derroche de burocracia. Es que nosotros nos estamos gastando 8 billones de pesos. Y te digo algo, entonces a mí me dicen, oiga, ¿y usted va a hacer una política de seguridad y dónde va a meter a los presos? Y yo les digo, ¿usted sabe cuánto costó la cárcel que construyó Bukele en El Salvador? 300 millones de dólares. Esos son más o menos 1.3 billones de pesos mal contados. Solamente con eliminar el Ministerio de la Igualdad construimos la primera. Y con los 8 billones de pesos que se gastan en burocracia, construimos las otras 3. Ahí está la respuesta clara. No es subir el gasto, sino es redireccionar el gasto donde tiene que ser y ahorrar donde podamos. Pues, precandidato Palacios, gracias por estar con nosotros en esa sección. Muchos éxitos en su recorrido y por aquí lo esperamos, es que le va mejor. Vamos a ver. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes y recordarle a la audiencia. El 26 rescatamos a Colombia. En Mañanas Blue, Patos al Agua.